Hola de nuevo, bienvenidos a este canal de YouTube que, como sabéis, pues hemos puesto en marcha con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que celebraremos el próximo 3 de mayo, cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor. Y como siempre, pues tenemos a una amiga que ha querido acompañarnos y que quiere ofrecer su testimonio pues para ayudarnos a vivir esta jornada. Y voy a invitarle a que ella misma se presente. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Ana Lizgo, pertenezco al Instituto Secular Hermandad de Operarias Evangélicas. Tengo 57 años y como pertenezco a un instituto secular, pues mi profesión es secular. Yo soy doctora en química orgánica, trabajo en la Universidad de Salamanca y llevo el laboratorio de resonancia magnética nuclear de la Facultad de Ciencias Químicas. Y eso es brevemente así, los datos personales. Oye, Ana, esto que me acabas de decir parece muy apasionante. Bueno, mira, en esta época de pandemia y de coronavirus y todo esto, la química ha vuelto a tener éxito porque de alguna manera tienes que encontrar fármacos nuevos. Y estos fármacos nuevos hay que determinar la estructura, y esta estructura normalmente se determina, entre otros muchos métodos, por resonancia magnética nuclear, mientras que el público en general cree que la resonancia es lo que te hacen en el hospital cuando tienes alguna cosa. Esto es más básico. Esta es la parte previa a lo que luego fue la aplicación en medicina. Oye, esto yo creo que merecería una entrevista aparte. Bueno. Pero bueno, vamos a entrar en materia, la nuestra. Vale, por lo menos de acuerdo. Es la que yo entiendo un poquito, de la tuya no entiendo casi nada. Cuando hablamos de vocación, inevitablemente hablamos de llamada. ¿Es verdad que se siente una llamada? ¿Tú lo sentiste así? ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue tu itinerario vocacional? Bueno, yo voy a poner de entrada que yo siempre he sido un poquito precoz en las cosas de mi vida, en general. Como te contaba antes, o sea, mi madre es italiana y nosotros pasamos una cierta temporada viviendo y estudiando en Italia. Entonces, en una edad probablemente muy, muy importante, porque era el paso de la niñez a la adolescencia en un país completamente distinto a lo que podía ser América Latina. Y entonces yo desperté no solo a la adolescencia, sino a interesarme por los problemas que me rodeaban en general, sin ninguna visión religiosa en ese sentido, ¿no? Entonces, como he sido precoz, a los 12 años, cabreada con mi abuela, decidí no ir a misa. Pero para que mi abuela no se enfadara demasiado, yo me iba a la catedral, me sentaba en las escaleras de la catedral y aguantaba la hora de la misa. Pero un día fuimos a misa a la parroquia, que la llevaban unas ursulinas, y nos invitaron a unos ejercicios espirituales. Entonces ellas llevaban unas cuantas parroquias y nos juntaron a todos en Verona, y para mí aquello fue un descubrimiento. Descubrí que la fe era otra cosa, que no era el ir a misa o no sé qué y tal y cual, tenía algo más, era un encuentro. Entonces a mí aquello me movió un poquito por dentro y dije, bueno, pues habrá que hacer algo, pero yo no tenía muy claro qué. Lo que sí tenía muy claro es que yo quería seguir estudiando, quería tener una carrera profesional. Entonces, claro, con 12 años es un pelín complicado. A los 14 volvimos a Puerto Rico, que en aquel momento mis padres eran profesores allí, y volvimos al colegio del que veníamos, que era de las Hijas de la Caridad, y yo seguía con esta inquietud. Yo no sé si llamarlo llamada, porque yo creo que a los 14 años todavía no eres consciente de que Dios te llama. Y por supuesto, tenía una profesora que es del instituto al que pertenezco ahora. Luego tuve otra también en la universidad, pero también conocía a las Hijas de la Caridad y picaba para ver, pero como que nada tal, hasta que finalmente pues decidí conocer un poco más el instituto al que pertenecían estas profesoras, porque de alguna manera aquello se aproximaba a lo que a mí me hubiese gustado ser, ¿no? Entonces, pues eso, como yo encima iba 2 años adelantada, yo entré a la universidad que no había cumplido los 16 años. Los cumplía en septiembre y entrábamos en agosto. Entonces, todo ese año, pues yo
participé en reuniones de formación y tal, y me iba picando cada vez más. A final del primer año de carrera decidí pues arriesgarme y decirle a la directora general que quería conocer la institución. La directora general estaba de visita en Puerto Rico y dijo, bueno, pues a conocerla. Y así fue, o sea, lo que pasa es que siempre un poco adelantada a la edad. Bueno, y en esto de la vocación, ¿quién busca a quién? Es decir, ¿quién tiene la iniciativa? ¿La tiene Dios? ¿La tenemos nosotros? Yo estoy convencida hoy, con 57 años, que la iniciativa es de Dios. Probablemente la primera vez que notas esa inquietud dentro, no lo asocias a la llamada de otro, ¿no? Pero la vida es lo que te enseña, ¿no? A reconocer que cuando tú tienes una relación con Dios, es una relación personal, pues obviamente eso pasa por una manera de hablar que es distinta al hablar con el amigo que tienes enfrente y que ves, pero no deja de ser una conversación, y en esa conversación probablemente lo que motivó mi inquietud fue una llamada de Dios. Hoy lo sé, con 14 años no lo sabía. Oye, y hoy el Evangelio, cuando estamos grabando esta entrevista, es domingo. Este domingo el Evangelio es el de los discípulos de Emaús. Un poco Jesucristo sale a nuestro encuentro. ¿Salió al tuyo? ¿Quién es Jesucristo para ti? Pues Jesucristo es un amigo, un hermano mayor, pero sobre todo alguien en quien confiar, incluso en los peores momentos de la vida. Yo he pasado por la muerte improvisa de mi madre, por la muerte de mi padre después de un tiempo de estar un poquito malo. No hace ni un mes hemos perdido a nuestra directora general actual por el COVID-19. Y te sientes no solo acompañado por Dios, sino por todas esas personas que Dios ha puesto en tu camino y que se han acercado a ti para acompañarte, para, de alguna manera, en esta situación tan especial que estamos viviendo, decirte que no estás solo. Y yo creo que eso es fundamentalmente la mano de Dios en nuestra vida. Yo de eso estoy convencidísima. A mí hay un pasaje del Evangelio que toda la vida me ha movido muchísimo, y es el de que no se cae un solo cabello de tu cabeza sin que Dios lo sepa. Y yo creo que eso es lo que me ha movido un poco el leitmotiv, es decir, nada de lo que me pasa, aunque yo no lo entienda, no está fuera del alcance de Dios. Y como Dios escribe derecho con renglones torcidos, pues yo últimamente le digo, mira, los renglones ya están todo lo torcidos que pueden estar. Empieza a escribir derecho, guapo. Oye, dicen que para moverse a veces lo que más cuesta es el arrancar. ¿A ti sí, qué es lo que te movió a seguir a Jesús? Pues la necesidad de poner mi granito de arena en que este mundo realmente sea un mundo mejor. Mis padres eran, yo a pesar de ser de ciencias, mis padres eran de letras, de filosofía, de literatura comparada. Y yo recuerdo que, claro, el gran hito para la humanidad era la trilogía de la Revolución Francesa. Y entonces yo me acuerdo que un día le dije a mi padre, mira, ¿sabes lo que quiero? A ver, la fraternidad es lo único que no se ha desarrollado como sistema político ni sistema económico. Y es lo único que hace posible que seamos libres y que seamos iguales. Y eso solo lo da Cristo. Entonces, a mí siempre me ha movido un poco esto, es decir, este mundo se puede cambiar si nosotros, desde nuestro pequeño ambiente, cambiamos y demostramos que una fraternidad es posible más allá de que puede afectar a todas las estructuras siempre y cuando nos empeñemos en ello. Oye, Ana, ¿y qué es lo más difícil que te resultó a ti para decirle sí al Señor? Obedecer. Obedecer, porque siempre me ha costado mucho obedecer. Yo recuerdo a mi abuela, que tenía bastante genio, que le decía a un yerno suyo, que se metía donde nadie le llamaban, dice, ¿ves esa pared es blanca, pero si yo digo que es negra, tendrás que aceptar que es negra porque esta es mi casa. Aquí mando yo y aquí se me obedece a mí. Entonces, eso
que era un poco la manera de ser de mi abuela, pues yo decía, pues cuando yo sea mayor, a mí nadie me va a decir, y que resulta que voy y me meto en una vida que es fundamentalmente una vida de obediencia, pero no una vida de obediencia ciega, ni donde la gente te dice que tienes que hacer A, B, C, D, sino que te dan unas pautas y que tú, si quieres ser fiel al Evangelio y al carisma de tu instituto, tienes que obedecer. Pero eso cuesta, ¿eh? Oye, y ya lo has dicho un poquito, has dicho que tuviste una profesora que era del instituto, luego, si no he entendido mal, que circunstancialmente la directora del instituto estuvo de visita y tuviste ocasión de Sí. saludarla, pero ¿te fue difícil encontrar el lugar que el Señor tenía preparado para ti? Yo creo que lo que pasa es que piqué, pero no piqué demasiado. O sea, de los 12 que fueron los primeros ejercicios espirituales a los casi 17 en que me decidí a dar el paso, pues no pasó mucho tiempo, en una edad en la que uno todavía realmente no tiene la madurez necesaria, a lo mejor, que era lo que decía mi madre. Dice, pero vamos a ver, si no sabes nada de la vida, ¿cómo te vas a meter en estos rollos? Yo digo, bueno, pues me imagino que como cuando uno se echa novio, tampoco sabe nada de la vida y se arriesga. Yo por lo menos sé que al novio no está mal. Lo demás, que venga por añadidura, es un poquito más complicado, digo, pero poco a poco. Entonces, una vez que yo vi que un instituto secular podía ser mi lugar, pues los primeros años que yo pasé en casa de mis padres, no en casa de la institución, pues me sirvieron para conocer un poco la doctrina, el carisma, y saber que sí, que efectivamente era mi lugar, porque una de las características es que nuestro primer lugar de apostolado, nuestro primer lugar es la profesión. Entonces, eso ya fue la clave, vamos. Bueno, como hemos recordado al principio, el 3 de mayo es la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. El lema de este año es Jesús vive y te quiere vivo. ¿Qué te sugiere, Ana? Pues a mí me retrotrae, aunque no te lo creas, al Congreso de Laicos en el que estuve. El pueblo de Dios en salida, donde después de 2 días de trabajo intenso, pues unos itinerarios, ¿qué tendríamos que hacer, no? Y yo comentaba con gente que ha estado en el Congreso que ahora es cuando los laicos, consagrados o no, no podemos dar marcha atrás. Es decir, tenemos que estar ahí presentes y tenemos que estar presentes nosotros desde la fe y los consagrados pues desde la consagración. Es decir, hay una manera de cambiar este mundo, la gente nos necesita, porque yo creo que esta situación, yo creo que nadie se la esperaba, y nosotros que tenemos que ser los primeros que tenemos que dar ejemplo, ayudando a la gente a superar momentos muy duros, donde no se ha podido pasar un duelo, donde no se ha podido despedir a alguien muy querido que se ha ido. El cumplir con las reglas, estemos o no de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, pero son las reglas, vamos a cumplirlas. Porque yo creo que eso es una manera de dar ejemplo, como ha hecho la Conferencia Episcopal, pues a pesar de que hay gente que ahora reclama la misa porque dice que se la han quitado. Yo comentaba hoy que a mí me parecía que teníamos que echar una mirada a todos aquellos países donde, si tienen suerte, celebran una Eucaristía anual, si tienen suerte, en condiciones normales. Pues señores, adaptémonos, si Dios está en todas partes y sobre todo está en nuestro corazón si estamos dispuestos a ello. Bueno, y Ana, la última pregunta que te quiero hacer. ¿Qué le dirías a un joven o a una joven que está planteándose el futuro, que tiene inquietud vocacional, que se pregunta lo que Dios quiere de él o de ella? ¿Qué le dirías? Pues lo primero es que a mí no me gusta dorar la píldora y no es un camino fácil. Como no es ningún camino fácil el que uno escoge dentro de todas las posibilidades que tienes cuando eres joven. Un amigo dominico ya fallecido decía que la vida es como un embudo. Entras por la parte gorda y se va achicando cada vez más cuando vas tomando decisiones, cuando vas tomando opciones. Pero lo que sí es verdad es que, a pesar de las dificultades, teniendo a Cristo al lado y a tanta gente que camina a tu lado, todo se hace un poquito más fácil y, desde luego, la recompensa es enorme. Lo que dice el Evangelio, el 100 por 1 y la vida eterna, espero. Pues muchas gracias, Ana, por abrirnos tu casa, por regalarnos un poco de tu tiempo. Y bueno, y a todos los que nos están escuchando, pues animarles, ¿no?, a que recen por las vocaciones, a que se pregunten lo que el Señor quiere para ellos, porque está en juego la felicidad de nuestra vida. Pues sí,
Y el futuro de nuestro mundo también. Y el futuro de nuestro mundo. Nos vemos en otro vídeo con otro testimonio en el momento que queráis. Esta semana es importante. Rezar por las vocaciones. Hasta pronto, Ana. Adiós a todos. Hasta pronto, Sergio. Un abrazo.